Los de tambor, ¿qué tipos hay? Y de disco, ¿qué tipos hay? ¿Y alguien, Benjamín? ¿No? Hay unos que son como, bueno, de los discos, hay unos que son perforados. Ok. ¿Qué otros hay en ese caso, ya sea de disco o de tambor? Que ustedes por ahí conozcan o tal vez a lo mejor hayan visto y no sepan el nombre. Pues de disco lo que cambian son los... Está hablando mi compañero, creo, ¿no? No alcancé a escuchar quién era. No, creo que no. Adelante, Edson. De disco lo que cambia son los... ¿Cómo se dice? Dependiendo el caliper, ¿no? También, dependiendo cuántos cilindros tengan. En sí los carros normales son de un cilindro por caliper, pero ya hay calipers que traen hasta 6 cilindros cada uno, Ok. que son los que se llaman Sí, Big Bike. ajá. Ah, ok. Sí, eso que me comentabas es con respecto a los tipos, a lo mejor, de pinzas que hay. Que se tiene, por ejemplo, la pinza que es fija, la pinza que es flotante, la pinza que es oscilante. Eso es lo que vamos a checar. Porque normalmente los que son de más pistones, o sea, de doble acción o más, son de pinza fija. Y los que son de pinza flotante son los que llevan, por ejemplo, un pistón o los que normalmente conocemos en lo que son los vehículos comerciales, que se tiene nada más un pistón. Ok. Oye, Este. era entonces de discos. Mande Edson. Perdón, es que se está trabando mi conexión. ¿En qué hablo mi compañera? Ah, ok. Gracias. Bueno, yo Ah, ok. sabía que Ok. en el sistema de frenado, en los frenos de tambor está el freno ABS y el freno de mano. Ok. Sí. Y bueno, en el de tambor es más fácil tener lo que es freno de mano. Es lo contrario con el de disco. O sea, es como que más complicado llevar. Bueno, es que no sé cómo explicarme en esa parte para que quede más, más entendible. Bueno, ahorita a ver si me acuerdo más o menos cómo se puede explicar esa parte para que quede, más clara. Pero sí, bueno, en este caso, para todos los sistemas de frenado, también dependiendo de la tecnología del vehículo, pues va a contar con lo que es el sistema de ABS. O también podemos llegar a encontrar algún otro tipo de sistemas, por ejemplo, el frenado electrónico de emergencia, que funciona pues casi de manera similar. Y algunos de esos sistemas también están instalados o implementados en lo que son vehículos pesados, porque bueno, supongo que empezaron a ver como que esa cuestión debido a que había vehículos, supongamos ustedes van manejando un camión, se les mete un vehículo pensando el vehículo que pues hay espacio para pasar, y resulta que todos los carros se van frenando y pues ese tipo se va frenando igual y nosotros pues ya llevamos una cierta distancia en caso de que pues se requiriera frenar. Entonces cuando aplicamos la parte del freno pues lo que hace pues es frenar todo ese peso, todo ese vehículo o camión en una distancia menor posible para evitar pues prácticamente los accidentes que pues llegaban a suceder la mayoría de las veces. Aún se llegan a ver, pero a lo mejor en camiones que no tengan este tipo de sistema. Pero los que ya lo tienen, pues
menos probable de que se sufra algún tipo de accidente. Ok, ¿alguna otra cuestión con respecto al sistema de frenado de disco de tambor? Yo tengo una pregunta, bro. Sí. Bueno, en el caso de motocicletas he visto que cambian la forma del disco. ¿Eso influye en la frenada o solo es estético? La forma del disco. Bueno, hablando de la forma del disco, más o menos, ¿a qué te refieres? ¿El tamaño, el espesor? O... No, es que hay unas que son completamente circulares y hay otros que son como ondeados. Am, Creo que sí, ya los he llegado a ver. Eh, pues se supone que no debe de haber como tal algún tipo de afectación, siempre y cuando al momento de realizar la frenada, por ejemplo, la pinza o el elemento que haga contacto con esa parte, pues se haga en el mayor espacio posible. Mientras lo haga en ese espacio como se supone que debería de ser, pues yo no le veo que exista algún tipo de problema o inconveniente. Ah, ok. Porque, por ejemplo, no sé si también ya han llegado a ver en vehículos ya de altas prestaciones, hay algunos discos que no son completamente redondos. Tienen así como una forma medio... y- ¿Cómo les explico? A ver, déjenme buscar una foto a ver si la encuentro. Eso Rafael. no tiene mucho que lo vi, ¿sí? Yo quería comentar respecto a ese tipo de discos que usted está mencionando ahorita. Sí. Existe, bueno, se llaman, hay varios tipos de disco, pero esos que está mencionando usted Ajá. se llaman, son de tipo floreados. Como tal, lo Ah, que ok, hacen, cierto. la forma que tienen Ajá. es para ayudar a disipar el calor más rápidamente. Entonces, en teoría, sí es un disco que se calienta menos y es un poquito más eficiente. Del material en este caso es que es igual ¿cómo se llama? Carbocerámico. Sí, hay de diferentes materiales también. Ok, pero por ejemplo ese que estaban comentando ahorita, el floreado, ¿nada más se maneja carbocerámico o hay de otros tipos? Déjame checo ese dato porque ese sí no lo tengo. Sí, porque por ejemplo esos sí los había llegado a ver. Y bueno, al parecer no necesariamente tienen que ser carbocerámicos, porque por ejemplo ahorita viendo aquí una imagen, los carbocerámicos se tienen que ver como que un poquito mm, como, como negros. Entonces, por ejemplo, este de aquí se ve muy diferente, que este es de un para frenado RC3, 4 y 5, ese que viene aquí. Por ejemplo, aquí hay otro disco, este es normal, pero si se dan cuenta, este es como floreado. Nos vamos a la parte de aquí abajo, de igual forma. Mm, Acá hay otro ejemplo, donde hay otro. Se tiene que ver como más o menos así como que de este colorcito, los que son carbocerámicos. Y los carbocerámicos pues deben de funcionar, no funcionan con pastillas a lo mejor de cualquier tipo, tienen que ser del mismo material que el disco. Este, entonces puede haberse pues sí que como los convencionales o del material de los convencionales y también puede haber carbocerámicos, cualquiera de los dos. Y más o menos había escuchado esa parte que comentó Augusto,
que si de por sí ya se tiene, por ejemplo, perforado y ventilado, ya con esa parte o esa forma que se le da, pues sí puede llegar a disipar de mejor manera el calor. Bueno, de disco ya se comentó un poquito más, pero de tambor no se ha hablado mucho. De tambores, ¿de qué tipos conocen? Ya sea los tipos o no sé, a lo mejor tal vez me pueden explicar un poco de qué es lo que tienen y ya más o menos de ahí decir cómo se llaman o cuál es el nombre que se le da a ese sistema. Por ejemplo, ese que les voy a mostrar, cómo se llama. Este que está aquí del lado derecho, tal cual. ¿Qué nombre recibe de este tipo? No sé si sí, sepan o a lo mejor, desconozcan. Es que no Benjamín, recuerdo bien los nombres. Augusto. Creo, Ah, Hay uno, según yo, tiene que ver, o sea, el nombre con la palabra servo, pero no recuerdo muy bien. ok. Bueno, uno sí es ese, que es Duoservo. Ese sería uno. Pero el de la foto, por ejemplo, eh, ¿qué nombre lleva o de qué tipo es? ¿Mecánico? Bueno, sí es mecánico, pero por ejemplo cada uno de estos tiene un nombre dependiendo, en este caso, de los bombines que se tengan o cilindros. Armando, había visto Cilindro maestro. a ver, otra vez, Armando. De cilindro maestro. Mm, no, bueno, es que no exactamente no se llama así. Tiene un nombre, Edson. eh, había visto que creo se llamaba algo de simple, algo así, dependiendo de de cuántos cilindros tenía, porque era simple, creo, de uno, Ajá. y era duplex, el que tenía arriba y abajo, Ah, ok. que movía el cilindro arriba y abajo, los dos al mismo tiempo. Ok, en este que me comentas ahorita, y sí es simplex. En el simplex se realiza el movimiento de las zapatas al mismo tiempo. O sea, ¿son empujadas las dos al mismo tiempo? ¿O qué sucede en este tipo? No sé si más o menos sepas acerca de ello. Eh, Ay, no lo sé, me estoy tratando de acordar. Ah, por ejemplo, tenemos zapata primaria y secundaria. Y por consiguiente, ¿cómo sería el movimiento? Las dos zapatas se ¿Mande? mueven, pero en la parte superior, ¿no? Ajá, pero por ejemplo, ¿se mueven al mismo tiempo o llega un lapso en el cual una se mueva primero y no sé, poco tiempo después la otra? Eso depende del cilindro que tenga, ¿no? En este Porque hay caso, unos que si fuera uno, nada más. pues debería de abrir al mismo tiempo. Ok. Bueno, se supone que sí se deberían de abrir al mismo tiempo. O sea, hay un cierto tiempo así muy mínimo en el cual una hace contacto primero que la otra, pero es mínimo.
Entonces es como de acción y de reacción. Entonces cuando esta ya va empujando la primaria, ya esa misma fuerza o presión que se ejerce, ya está haciendo presión hacia el otro lado, hacia la secundaria. Entonces es por eso que pues hace presión hacia las dos paredes o hacia la pared de lo que es el tambor. Del que lleva en este caso dos, o sea, uno aquí y uno en la parte de aquí abajo, la manera en que está el bombín o conformado es distinto a este que se ve aquí. Entonces uno va a funcionar, supongamos, para la derecha y uno va a funcionar para la que es la izquierda. Entonces, al momento de que se realiza un frenado, pues se va ejerciendo de una manera mucho más, se puede decir que más fuerte, o no va a haber como que ese pequeño lapso en el cual tarde en realizar contacto lo que es la zapata o la balata con lo que es el tambor. Entonces son esos dos, el simplex, el duplex, el duoservo y creo que son todos. Por ahí si se me pasó uno, ahorita los vamos a checar de cualquier forma. Ok. El sistema de frenado, como muchos ya conocen, pues empezó a aparecer o estaban ahí por ahí de los años 60 y 70 y se dejaron de emplear en lo que era la parte delantera y se sustituyeron por los frenos de disco. ¿Por qué en este caso los frenos de tambor se empezaron a dejar de usar en el tren delantero y empezaron a entrar los de disco? Porque tienen menor eficiencia que los discos, o sea, que cuando frenan, las ruedas delanteras tienen mayor impacto, entonces, normalmente los discos sí tienen mayor, o sea, funcionan mejor que los de tambor. Normalmente Ok. los de tambor están atrás. Ok. Bueno, También por el calentamiento, ¿no? Tienden a calentarse más y se ovalan. ok, muy bien. Sí, se tienden a deformar o por esos cambios también excesivos de temperatura se llegan a agrietar. Entonces se suponía o se supone que tiempo atrás cuando empezaron a ver que los vehículos iban incrementando, por ejemplo, la velocidad, era a lo mejor, antes a lo mejor la velocidad así mayor eran 20 kilómetros por hora y pues no pasaba nada, usaban de tambor y tan. Pero conforme fueron viendo que los vehículos iban incrementando más y más y más la velocidad, ya tenían que ver la forma de pues cómo detenerlos, porque con uno de tambor, como ustedes comentan, puede llegar a haber alguna falla por sobrecalentamiento, que a lo mejor sea el terreno mojado y empieza a entrar agua al sistema, y me ha llegado a pasar que se llegan a bloquear las ruedas. Entonces, por este tipo de situaciones empezaron a ver como que otro tipo de opciones y empezaron a entrar los frenos de disco. Por eso, hasta en los comerciales, en algunos, que son más baratos, se tiene adelante de disco y atrás de tambor. Porque, como por ejemplo, al momento de frenar, la transferencia de lo que es el peso, pues no se va a ir para atrás, sino se va a ir para adelante. Entonces, todo ese peso que se va hacia la parte de adelante, pues se tiene que frenar pues en la menor cantidad de distancia posible. Entonces, por eso nos va a ayudar o nos va a beneficiar lo que es el sistema de frenado de disco. De inconvenientes con los de tambor, como ya igual estábamos comentando ahorita, son o tienen una escasez de capacidad de refrigeración. Por ejemplo, al estar sellados, no están expuestos a lo mejor a intemperie para que con el mismo viento, el movimiento, etcétera, se vayan refrigerando más. Entonces, al no haber como que esa facilidad de refrigeración, pues se van a empezar a sobrecalentar de manera mucho más fácil. El montaje y desmontaje de los elementos, pues sí es relativamente más difícil o complejo. Por ejemplo, yo que he llegado a desarmar de tambor y de disco, la verdad de disco pues es mucho más fácil.
Por ejemplo, con respecto a cambiar tal vez lo que son las pastillas de frenado. Nada más se quita lo que es el caliper, la pinza o el portacaliper, de ser necesario, se quita, se vuelve a poner otra vez y listo. Entonces no es como tal tan complicado. Y los componentes de uno de disco pues son mucho menores en comparación a uno de tambor. Eh, pero bueno, aquí hay una cuestión bastante importante porque en este tipo también una ventaja que tienen es que tienen mayor superficie de apoyo en comparación, por ejemplo, con los de disco. Pero pues sí, independientemente de que a lo mejor tenga una mayor capacidad de lo que es de contacto y la parte igual de un menor esfuerzo sobre el pedal, sí en cierta parte pues no ayuda mucho la parte de refrigeración, que se empiezan a deformar y pues sí es un problema a considerar bastante. Eh, Del tambor pues se llega o se tornea por la parte interna, esta parte de aquí, y también por la parte exterior, para que se consiga lo que es pues un cierto equilibrio dinámico. Y se realiza pues mediante un mecanizado muy fino en su parte interna para que los férodos se acoplen de una forma óptima sin que se agarroten. O sea, en este caso sería la rectificación. Eh, y de ahí, bueno, tenemos desarmado de manera más general el tambor, el plato, las zapatas, el ferodo, que es el que está sobre la zapata o la parte que va a apoyar sobre lo que es el tambor, los orificios de centrado, algunos sí los llegan a tener, algunos no, y pues ya los tornillos de la rueda. De propiedades, aquí hay algunas que se llegan a destacar un poco por encima de los de disco. Eh, Tiene bueno, de los partes positivas, bueno, se comentaron un poco hace rato, aquí viene como que mezcladas. Entonces, el de tambor va a tener una dureza inferior al disco, o más bien dureza inferior al disco o tambor para no dañar las zonas del frenado. Debe de resistir tanto lo que es el de tambor y el de disco, la abrasión y ser estables con la variación de temperatura. Aunque en este caso el de tambor pues no cumple tanto esta parte de temperatura. Un coeficiente de rozamiento uniforme, conductibilidad térmica adecuada, estar lubricadas para que la adherencia sea suave a cualquier velocidad. El material tiene que ser homogéneo para que no se formen zonas calientes. Deben ser indeformables, que pues esto va a depender mucho también de la temperatura. Y tener mucha resistencia a la compresión, choque y sillazamiento. Y de ahí pues ya empiezan a surgir los tipos que hay. El simplex, igual que se comentó en la parte de aquí arriba. El twinplex es el que lleva en este caso dos. Se tienen dos zapatas primarias, no se tiene primaria y secundaria como sucede en la parte de aquí arriba, que aquí tenemos primaria y tenemos secundaria y un cilindro. Tenemos el duplex, que es igual, por ejemplo, al twinplex, pero las zapatas, en este caso, en vez de ser primarias, son secundarias. Y tenemos el duplex, que también por ahí tal vez lo han llegado a ver en algún vehículo. Yo nada más lo llegué a ver una vez y la verdad sí se ven muchos elementos, muchos componentes. Entonces sí es como que de bastante cuidado estarlos poniendo y quitando, porque si por ahí se te olvida algo o lo pones mal, pues va a haber problemas con ese sistema. Tiene un bombín, pero en vez de que tenga otro segundo bombín en la parte de abajo, va a tener una violeta de accionamiento. Y tenemos unas zapatas que en este caso son secundarias. Y están accionadas mediante un sistema de articulación en posición flotante, acoplando al tambor en toda su superficie y ejerciendo una presión uniforme sin que se produzcan los acuñamientos.
Entonces, en comparación a los de aquí arriba, pues ese es el que está un poquito más complejo. Y en algunos vehículos más, tal vez recientes o no tan viejitos que tengan sistema de tambor en la parte trasera, van a tener de este tipo. Entonces es muy complicado que a lo mejor encuentren todavía como los de acá arriba, que sea simplex o que sea twinplex. Ya tendría que ser duplex. Digo, dos servo, perdón. De ahí tenemos las fallas que puede llegar a haber. Entre ellas, tambores agrietados, marcas térmicas, que todo esto va a ser debido a, ya sea por la mal uso del sistema de frenado, o sea, abuso excesivo, y también la parte de los cambios de temperatura que puedan llegar a existir. Podemos tener la parte de tambores con manchas de grasa, que sean por defectos del sistema de lubricación o engrasado inadecuado. Tambores con manchas de martesina, que es cuando el tambor está expuesto a altas, bastante altas, causadas por un desequilibrio en el sistema de frenado. Y al haber pues temperaturas bastante altas, pues empieza a haber cambios estructurales en el material del tambor. Entonces empieza a aparecer esos ciertos agrietamientos, no a lo mejor visibles al ojo humano, pero se van a empezar a ver presentes. Los tambores pavonados o azules, de igual forma, frenado excesivo o abuso excesivo de lo que es el sistema de frenado. Y no es necesario rectificar o reemplazar si está dentro de los límites de tolerancia para la operación. En este caso, ciertos sistemas de frenado tienen una cierta tolerancia o no deben de quedar tan delgados, porque si están algo delgados, pues prácticamente ya quedan inservibles. Y al momento de estar frenando o realizando frenados bruscos, pues se puede llegar a partir. Desgaste excesivo del tambor. De igual forma tiene que ver con el uso excesivo del sistema de frenado. Y como está frenando, bueno, está apoyando de manera progresiva lo que es la zapata sobre el tambor, pues empieza a haber desgaste sobre el mismo. Los tambores ovalados, que tiene que ver igual con la parte de incrementos de temperatura o calor excesivo que se va generando cuando vamos nosotros frenando. Aquí también hay que tomar en cuenta que se debe de revisar el sistema de frenado, porque cuando a lo mejor ya no tenemos frenos, o en este caso zapatas o balatas, como le quieran llamar en esta parte, puede llegar a calentarse de más el tambor. ¿Por qué? Porque ya no hay como tal una cierta parte de la balata que está apoyando sobre lo que es el tambor. O sea, ya no tenemos balatas. Y en este caso es fricción de, entre comillas, de metal y metal. Y se empieza a generar bastante calor en el tambor. La cristalización, que pues es lo más común que puede llegar a suceder. En este caso, tanto discos como también tambores siempre están expuestos a altas temperaturas. Entonces, conforme va avanzando un poquito el tiempo, se va endureciendo esa superficie de fricción. Y cuando se empieza a endurecer, al momento de que ya pasa un cierto tiempo y empezamos a frenar, es por eso que se escuchan como esos chillidos medio molestos. Entonces no es porque a lo mejor le falte freno, sino prácticamente se cristalizó. Y la parte del espesor, que en este caso se va a ir haciendo delgado
poco a poco, debido pues al frenado que se empieza a ver conforme va pasando el tiempo. Se va, y ya cuando en este caso supongamos que rectifican, no les avisan, los ponen y se empiezan a calentar más de lo normal. Entonces, pues es debido prácticamente a esto, de que pues, ya el espesor que se tienen ya no son o ya no es el correcto. ¿Cómo saber cuándo reemplazarse? Pues ya algunos tal vez conocen. Cuando el pie tal vez se nos llegue a hundir, o sea, o el pedal se vaya muy hacia abajo, se necesitaría hacer una cierta calibración en el sistema de frenados o también la parte de purgar. También la parte de, por ejemplo, del freno de emergencia o el freno de mano, que también se debe de checar o tal vez calibrar a modo de que pues no quede tan flojo. Puede ser una mala calibración o que no esté calibrado, también por las bandas traseras que estén desgastadas. Si escuchamos algún ruido metálico muy fuerte, pues es un indicativo de que las bandas de freno llegaron a desgastarse. En algunos frenados de disco se tiene ese como indicador y en algunos no. Entonces el indicador nada más como que suena cuando estamos circulando. Y cuando frenamos ese indicador de que ya no tenemos balatas o pastillas, se deja de escuchar. Cuando volvemos a avanzar otra vez se empieza a escuchar. Cuando frenamos no. Entonces es un indicativo de que ya no se tiene balatas. En esta parte viene ventajas y desventajas. En la parte de ventajas tenemos efecto autofrenante, mayor superficie frenante, que era lo que les había comentado también anteriormente. Posibilidad de usar un material de fricción más blando. Posibilidad sencilla del freno de mano y tiene un menor costo. O sea, se puede poner el mecanismo de freno de mano sobre el mismo sistema. Más o menos eso era lo que me quería referir. Y en el de disco se necesita un freno de mano adicional. En desventajas se comentó en la parte de evacuación de calor, que es pues bastante mala, entre comillas. Hay mayor recorrido del pedal por dilatación. Y bueno, este punto también es muy importante, que pueda haber alta posibilidad de bloqueo de la rueda y que haya más desgaste en lo que es el sistema de frenado. En el de disco, que es ahorita lo que vamos a pasar abajo, tienen una mayor capacidad de refrigeración, tiene una frenada progresiva, tiene estabilidad, la dilatación del disco va a favorecer a la frenada, es muy fácil de instalar y de cambiar lo que son las pastillas, tiene igual un efecto autofrenante, no es cierto, perdón, es hasta aquí nada más, se me coló lo de acá. De superficie frenante no es lo mismo. En este caso, el de tambor se tiene pues por ejemplo, la zapata es mucho más grande y por consiguiente al momento de frenar tiene mayor superficie de apoyo que en comparación a los de disco no se tienen, pero dependiendo también el tipo de caliper que se tenga, porque pues igual y si tenemos de los grandes, pues tampoco tal vez no van a decir de que pues no hay mayor superficie frenante, ¿verdad? Porque sí lo sería. En desventajas, vamos a ejercer un mayor esfuerzo en el pedal. Necesitamos un servofreno. El material de fricción es mucho más duro, menor eficacia en frío, necesita freno de mano adicional y pues tiene un mayor costo en comparación a los de tambor. Entonces, si se dan cuenta, pues sí hay cosas buenas y hay cosas malas de los dos. Pero comparando ambos, pues el de disco es mejor que el de tambor, porque si no fueran mejores,
no se hubieran empezado a sacar o implementar en vehículos tanto en la parte delantera como también en las cuatro ruedas. Profe, Sí, ¿cuál es el efecto autofrenante? el efecto autofrenante. Ajá. Ok. Eh, o sea que se tiene, o es por tener más o menos una superficie de frenado más grande. O sea, el vehículo va a frenar como que de manera más rápida en comparación, por ejemplo, tal vez a uno de disco. Pero va a depender mucho de la parte por ejemplo, del tamaño del caliper. Que era lo que había comentado en la parte de arriba, porque si se tiene de los más grandes que utilizan los vehículos de altas prestaciones, va a ser mucho mayor en comparación a lo que es uno de tambor. Porque si de por sí el de tambor o las zapatas de tambor son grandes, pues en las de disco de ese tipo de calíperos van a ser mucho más grandes o mayor el contacto que hay sobre el disco. Ah, ok. Eh, bueno, de los frenos de disco, más o menos igual se había comentado cuáles habían. Los que normalmente se llegan a encontrar o hay en vehículos, por ejemplo, comerciales, son los sólidos y son los ventilados. Los sólidos son los que están, se puede decir, completamente sellados, no tienen ninguna perforación ni nada. O sea, es todo prácticamente sólido. Esta parte, pues ya es lo que se explicó anteriormente o que se estuvo comentando. Y por ejemplo, si se dan cuenta, aquí no hay ningún sólido. Tenemos nada más ventilados, perforados y estriados. Eh, la forma en que tienen las piezas o la cantidad, pues son, si se dan cuenta, desde la parte, bueno, por fuera, tenemos lo que es la pinza, por dentro tenemos las pastillas, nuestro disco, la tuerca de las ruedas, el cojinete de la rueda. De manera general así se encontraría. Pero pues hay, como les comenté, de distintos tipos de pinzas y también de discos. Viéndolo, por ejemplo, de esta forma, tenemos lo que es nuestra mordaza, tenemos nuestro disco, tenemos la parte del cilindro o pistón en la parte interior, o viéndolo del lado derecho en el esquema de aquí en medio, tenemos el cilindro, tenemos el, el pistón, los pistones, tenemos nuestras pastillas de freno y bueno, también necesitamos o se necesita la entrada de líquido de frenos, así como también una conexión del purgador. Las que encontramos en vehículos, por ejemplo, de altas prestaciones o que el caliper se ve más grande o que sean de doble acción, son de pinza fija. Era lo que les había comentado hace rato, y los de pinza flotante son los que tienen nada más un pistón y que se encuentran en algunos vehículos o la mayor parte vehículos comerciales. Entonces, de este tipo, la mordaza va sujeta de forma permanente, fija en lo que es el disco o el sistema de frenado, y se va a realizar por medio de 4 pistones de doble acción, los cuales se van a estar desplazando, van a hacer esa cierta presión sobre lo que es el disco para que el frenado sea o trabaje lo mejor posible. Entonces, en este tipo, cada pistón se encuentra a la mitad de lo que es la pinza de freno o el caliper, y va a actuar una presión hidráulica sobre los pistones que van a hacer que pues aprieten a lo que es la pastilla y la pastilla vaya en contra de lo que es el caliper. Entonces, de este tipo, pues son bastante grandes, son muy sólidos
y se emplea en vehículos más rápidos y pesados, que era lo que les había comentado anteriormente, que se tiene en vehículos de mayores prestaciones o que necesiten un sistema de frenado capaz de, pues, de frenar esas altas velocidades que se llegan a tener. Tenemos de otro tipo, que este es como que más raro y funciona de manera distinta en comparación, por ejemplo, a este o también el de pinza flotante. Va a funcionar por lo que es este pernito que se ve aquí. La mordaza es pues prácticamente todo esto que viene aquí. Tenemos la parte del pistón. Del pistón va lo que es las pastillas en este lado y del otro lado también, o por la parte de atrás. El disco. Y en este caso es como que de acción y de reacción. O sea, cuando se hace presiones en esta parte, se transfiere o se traslada a lo que es esta parte de acá atrás, haciendo presión sobre lo que es el disco. Entonces, viendo esta parte de la izquierda, se halla sujeta por lo que es este perno y va a ser como, o va a ser la función de un eje de giro. Al aplicar presión al líquido para accionar el pistón con el número 3, o sea, este que viene aquí, se ejerce una presión igual y opuesta sobre el extremo cerrado del cilindro. Esto va a obligar a la mordaza a desplazarse en dirección opuesta a la del movimiento del pistón, ya que describe un pequeño giro alrededor de este perno, o sea, se va a empezar a girar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Con lo cual la mordaza va a empujar a lo que es la otra pastilla, o sea, por eso viene aquí la flechita que es el empuje de lo que es la otra pastilla en contra del disco. Y de ahí pues ya quedan, se puede decir que presionadas a lo que es el disco y ya se empieza a generar el, el frenado. Pero pues prácticamente es de acción y de reacción. Y en el de pinza flotante, si se dieron cuenta o se dan cuenta, es muy distinta esta que viene aquí con respecto al que viene aquí. O sea, me refiero a la parte de cómo está la sujeción. Entonces, estos tienen o se utiliza nada más un solo pistón y se tienen pues lo que son las dos pastillas, o la que va aquí cerca del pistón y la que va del otro lado donde no tiene pistón. La fuerza con la que el pistón aprieta la pastilla, por ejemplo, contra el disco, va a generar una fuerza opuesta o de reacción. Y esta fuerza que se genera va a desplazar la pinza del freno y va a aplicar la otra pastilla contra lo que es el disco. Si el eje trasero monta de este tipo de pinza, se puede utilizar como freno de estacionamiento o freno de mano por activación mecánica. Esta es como que una pequeña ventaja. Y de ahí se tienen de distintos tipos o de frenos de pinza móvil, que son nuevamente, por ejemplo, bastidor flotante o pinza flotante. Entonces, los que son de bastidor flotante, así se encuentra o así es como se descompone. Puede que a lo mejor lo hayan llegado a ver por ahí en algún vehículo, lo hayan llegado a observar. Por ejemplo, si tiene aquí un soporte pues algo grande, en la parte del medio va el bastidor flotante o donde se tienen las pastillas. Tenemos algunos soportes por aquí, tenemos unos muelles, nuestras pastillas, las chavetas, la guarnición, esos que vienen aquí que van con lo que es el pistón, y en el pistón pues lleva un pequeño guardapolvos, algunas grapas cubiertas y lo que es el purgador. Puede que sí lo hayan llegado a ver en algunos vehículos, y la manera en que se pueda o se quita pues es muy fácil, o relativamente es fácil, porque nada más podemos quitar la parte del medio, hacer el cambio, volver a instalar y queda sin ningún problema.
Pero creo yo el que han visto más es el que viene en la parte de aquí abajo, que es el de pinza flotante, que lleva un portapinza, la pinza, algunos tornillos de guía, con el, por ejemplo, el número 3, estos que vienen en la parte de aquí, y también los que vienen acá, que van en conjunto con lo que es el portapinza, las pastillas de freno, y también lleva lo que es el guardapolvo, lleva unos guardapolvos, los, los tornillos guía. Nada más que, bueno, por ejemplo, viendo la imagen aquí a simple vista, no es como que lo mismo verlo aquí en la imagen a verlo de forma, pues tal vez más real. Entonces, en esta parte, bueno, dependiendo cuál llegue a encontrar, pero creo que sí sería mucho más útil tener una imagen o tal vez algún tipo de video del desmontaje de este tipo para que pueda quedar más clara esa parte y no quede a lo mejor esa duda pues bueno, ya vi la imagen, pero pues y luego qué pasa, porque pues no sé cómo se ve de manera real. Entonces, en cualquiera de las dos, ya sea bastidor flotante o pinza flotante, voy a procurar de checar si en alguno de los talleres que, bueno, de las personas que conozco, puedo ir a checar esta situación para ver si por ahí hay algún vehículo que se detenga que hacer esto o que esté desmontado para poderles tomar algunas fotos y podérselas mostrar para que lo puedan ver más a la realidad. De la parte de aquí abajo es lo que explicó en la parte de arriba de los de las pinzas y de los sistemas de frenado, bueno, los tipos de discos. Estos son los sólidos, los que se ven aquí abajito. O sea, no hay ningún tipo o espacio para ventilación, ni tampoco en la parte de aquí del disco de la superficie, tampoco no hay ninguna perforación. También, pues esto, bueno, este que está aquí no corresponde tanto a los que son los clásicos o sólidos, sino que ya entraría en la parte de aquí abajo. Entonces se dan cuenta que ya se tienen como que un pequeño espacio y entre espacios pues hay como ranuritas que pues van a permitir la fácil evacuación de lo que es el calor. Entonces son dos discos bastante diferentes. Al igual que si nos vamos a la parte de perforados, pues es algo ya adicional a lo que se tiene de los ventilados. Entonces, estas perforaciones también van a ayudar como si fuesen túneles para de ahí llegar a lo que es esta parte de aquí y de ahí pues al exterior. O sea, van a tener una mayor disipación de calor en comparación a los ventilados. Así los ventilados de por sí ya lo tenían, los perforados van a tener más. Tenemos los estriados, que en este caso los estriados pues son pues diferentes, o sea, tiene como varias o formas así como rayadas, como a lo mejor las que se ven en la parte de aquí, pero en este caso no son así como tal perforados. Tenemos los cerámicos también, que era lo que les había dicho, que tiene una tonalidad como negrita, grisácea. Que estos son los tipos de discos que se utilizan en vehículos de mayores prestaciones. Entonces, son mucho más, se hace que duraderos y pues tienen ciertas propiedades para que puedan trabajar a altas temperaturas. O sea, estos tipos de discos siempre van a estar trabajando a muy altas temperaturas y va a ser como que imposible que haya algún tipo de problema con este tipo de frenado. Las pastillas que se utilizan, les había comentado que tienen que ser del mismo material del que es el disco, o sea, en este caso de carbono. Y, por ejemplo, en algunas ocasiones, en algunos sistemas de frenado, o en todos, más bien,
Al momento de que se empiece a realizar, por ejemplo, el frenado, empieza a arrojar un polvito como negro. No es que se esté deshaciendo el disco o esté pasando algo raro o fuera de lo común, sino que pues es prácticamente normal debido a la fricción que hay de lo que es esa pastilla contra el disco. Entonces eso que se empieza a caer nada más es pues que carbono del desgaste que va haciendo o del frenado que hace la pastilla contra el disco. El peso pues es relativamente pequeño, tiene un poder de frenado por alta fricción, o sea, es bastante alto. Y el poder estructural que tiene este disco va a evitar lo que son roturas, grietas y fallas a altísimas temperaturas. Desventajas, pues tienen un alto costo y pues no tienen poca eficiencia cuando están trabajando en frío. O sea, necesitan necesariamente estar como que calientes para que pueda trabajar de la manera más eficaz posible. Y de ahí, bueno, tenemos la parte de las pastillas de frenado o de freno, que estos son los porcentajes que pueden llegar a tener. Hay de muchos materiales. Por ejemplo, aquí se menciona 250 y se utiliza más o menos entre 16 a 18 componentes. Y va dependiendo mucho del fabricante. Tenemos 20 de aglomerantes, resina fenólica o caucho, un 10% de metales, lana de acero, virutas de cobre, zinc, latón, polvo de aluminio, 10% de fibras de carbón, orgánicas, lana mineral o fibras químicas, el 25% de material de relleno, óxido de aluminio, de hierro, sulfato sódico, y un 35% de deslizantes, ya sea grafito, sulfuro de cobre, sulfuro de antimonio. Esos son algunos ejemplos de composición con respecto a porcentajes que se pueden ver presentes en lo que son las pastillas de frenado. Bueno, esta parte de aquí. El ensamble de las pastillas. Bueno, cuando ustedes desarman, vienen lo que son los antirrechinido. Vienen lo que son las pastillas, vienen algunos herrajes del soporte que agarran a lo que es en cierta parte pastilla con lo que son los antirrechinido. Viene lo que también en algún indicador de desgaste de pastilla, no en todos los vehículos lo tienen, o por ejemplo en unos más viejitos que todavía no se tenía implementado tal vez esto, pues no se tiene, pero en algunos sí. Entonces, viendo el indicador de desgaste de pastillas, se tiene más o menos de esta forma. Como les decía, cuando está en movimiento el vehículo, no se escucha ningún, bueno, más bien se escucha un ruido. Y cuando se llega a frenar, se deja de escuchar. Otra vez volvemos a circular, se vuelve a escuchar ese como, ¿cómo se llama? Ese ruido un poco molesto, y otra vez nuevamente cuando frenamos se deja de escuchar. Entonces es debido a que ya nos estamos quedando sin balatas. Y por último, los líquidos de frenos. En este caso tenemos el 3, el 4, 5 y 5.1. El 3 se utiliza para frenos convencionales. Y aquí tiene pues distintos tipos de puntos, por ejemplo, de ebullición en seco y en húmedo. Y también algunos son capaces de absorber, por ejemplo, humedad, y algunos o alguno no tanto. Entonces, la viscosidad del DOT 3 es de 1500 unidades de viscosidad y es muy higroscópico, o sea, en este caso absorbe cerca de un 2% de volumen de agua por año.
es muy fuerte, o en este caso todos los líquidos de freno son bastante fuertes, pero pues sí se debe de tener cuidado al estarlo utilizando, manipulando. Es el más común y el más económico, o sea, es el que más se utiliza, el DOT 3. El DOT 4 igual se trata en lo que son frenos convencionales como lo es, por ejemplo, el ABS. En el DOT 3 se utilizaba un punto de ebullición en seco de 205, mientras en el 4 a 230 y en húmedo de 140 a 155. La viscosidad se va a ver incrementada, va a ir de, en este caso, de 1500 a 1800 unidades de viscosidad. Entonces, trabajan como que de manera similar o son similares el 3 y el 4, pero nos van a dar más prestaciones y van a durar más. Entonces, por ejemplo, al ser algo independientemente el líquido de frenos, si compramos algo económico, pues se puede decir que no nos va a durar tanto, no va a tener una mayor vida útil, cosa que sí sucede aquí, por ejemplo, con el DOT 4, que va a proporcionarnos una mayor durabilidad. Tenemos el 5, que es un fluido no higroscópico compuesto de silicona. Este tipo de líquido no se puede utilizar en frenos que tengan una base sintética. Van a absorber una cantidad de aire 3 veces más o mayor a las que el 3 y el 4, sobre todo cuando se generan o hay temperaturas elevadas. Entonces, al absorber pues mucho aire, al momento de querer nosotros purgar, pues va a complicarnos mucho esa parte. Porque, bueno, conforme va avanzando lo que es la temperatura, aumenta la temperatura, se va expandiendo pues ese aire que está absorbiendo. Aquí también cabe mencionar que este tipo de líquido no lo podemos mezclar, o más bien no se debería de mezclar con ningún otro tipo de líquido de frenos. O sea, por ejemplo, que se mezcle con tal vez con el 3 o se mezcle con el 4. Y tenemos el 5.1, que en este caso no es una evolución tal vez del DOT 5, sino en este caso del 4. La viscosidad pues se va a ver menor, o sea, va a ser de 900 unidades de viscosidad. Y la desventaja, al igual que el 3 y el 4, es que también es un líquido higroscópico, o sea, va a absorber una gran cantidad de agua, cosa que no sucede en el 5. En el 5 no absorbe como tal esa humedad, sino que en vez de que absorba humedad, pues lo que hace es absorber aire. Entonces, pues en sí todos tienen por ahí ese inconveniente, ya sea que absorban agua o que absorban aire, aunque en el 5 pues sí es más complicado realizar la purga en comparación al 3, al 4 y al 5 punto 1. Es como que más fácil. Y pues son los que se tienen o se conocen, como se comentó, el 3 y el 4 son los que más se utilizan en lo que es frenado convencional. El 5 no se debe de mezclar con ninguno de estos, el 3 y el 4. Y el 5.1 pues es más bajo con respecto a viscosidad. Y trabajan de la misma manera que el 3 y el 4. Entonces, de frenado, pues se puede decir que sería pues todo. Entonces, no sé si tengan algo más que agregar o alguna pregunta por ahí. No, profe. No, profe. Bueno, ok. Entonces, de frenado, pues sería todo. Y la siguiente clase veríamos ya de dirección. Voy a meter ahí un poco más de información para que no quede tan a medias con la parte de servodirección. Y nada más me restaría preguntar
quienes habían participado, porque vi que nuevamente Lira, vi otra vez a Martínez y no sé si alguien más por ahí. Ah, Mayra también. Yo, profesor Edson. Creo que ya. Flores Hernández, Sánchez Amador, Lira y Martínez Alfonso. Ok. Bueno, entonces, bueno, antes que se me olvide, yo creo el día de hoy, un poco más tarde, subo las calificaciones al 6 porque abrieron ya el sistema desde el día de ayer. Entonces, aquí vi también que había entrado Gotero, ya le puse asistencia. Sí, un poco tarde, profe. Ok. Si no tienen, de nada, si no tienen ninguna duda o algo más que agregar, entonces pueden pasar a retirar y nos estamos viendo la siguiente clase. Muchas gracias a todos por asistir, que pasen un excelente día y bueno, que también disfruten su fin de semana. Hasta luego, que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias, profesor. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, Hasta luego. gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe.